En la Tierra y fuera de la Tierra, en el planeta Marte, en la Luna, Venus, no hay enigmas o misterios como comúnmente se conoce. En la Tierra, lo único que hay es corrupción en alta escala. Hay guerras atroces provocadas, hay falsas religiones, miles de ellas, que explotan a la humanidad diariamente, políticos corruptos, contaminación mundial, mucho dinero, fraudes y estafas y ocultación de la verdad. No hay enigmas ni misterios. Se provocan y se realizan enigmas y misterios porque quieren que continúen los enigmas y misterios y nunca se resuelvan. Aunque tarde o temprano todo enigma y misterio, a la larga, al final, se llega a resolver. Hay muchos temas que quisiera comentar sobre estos supuestos enigmas y misterios, pero he pensado en uno en el que hay muchas incógnitas que yo poco a poco iré revelando. Y me refiero al asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy. Más tarde de su hermano, el senador Robert Kennedy, más tarde de su esposa, del hijo de Kennedy, John Kennedy, esposa y cuñadas, de 55 y más personas, entre agentes de la CIA, militares, políticos, detectives privados, agentes de la NASA, ingenieros, mucha gente que sabía la relación del asesinato del presidente Kennedy con el estrellamiento de ovnis en Roswell y en otros puntos más de la Tierra, y con las pirámides de Marte y las que hay en la Luna, y monumentos antiguos, cíclopes gigantescos, que también hay en la Luna y Marte. Pero volviendo al asesinato del presidente Kennedy, hay muchas incógnitas, porque generalmente, o todo el mundo sabe lo que ocurrió en el año 63, en octubre, en Dallas. Eso lo sabe todo el mundo. Cómo fue asesinado el presidente Kennedy en su coche Ford, donde iba con su esposa, un senador, y su esposa, que visitaban en aquel momento, o querían visitar, la base norteamericana de ovnis estrellados de Fort Worth. Hay muchas incógnitas referente al motivo real por el cual fue asesinado el presidente John Kennedy. Una de las incógnitas es la siguiente. El presidente Kennedy quería revelar a los medios de comunicación la verdad sobre el estrellamiento de ovnis en Roswell en el año 1947 y la captura de varios alienígenas. Pero había mucho interés por muchas organizaciones en que eso no se revelara, porque había y hay mucho dinero por medio, billones de dólares. Y voy a poner un ejemplo referente a los negocios de ocultar la verdad. Cuando se estrellaron dos ovnis en Roswell y se capturaron varios alienígenas en el año 1947, a últimos de julio, los militares de la base de Roswell, lo primero que hicieron fue una serie de pruebas, análisis de los materiales de los ovnis. Y se asustaron mucho porque vieron que el material metálico y electrónico de los ovnis de Roswell era increíble. Era un material que intentaban trocearlo y se unían las partes automáticamente. No había manera de oxidarlo, descomponerlo, fundirlo, no había manera. Era un material que se reparaba a sí mismo, como si fuera mercurio sólido. Lo cual asustó mucho al gobierno norteamericano, al gobierno del presidente Truman, pensando que si ese material se industrializaba, en primer lugar, pues sería una crisis mundial, global, económica, debido al hecho de que si se empezaban a patentar y a producir coches, vehículos, aviones, barcos, electrodomésticos, armamento bélico, con material indestructible, en solo una década
al no tener que reparar nada, ningún coche, aunque se rompa, se reconstruiría a sí mismo, electrodomésticos, material bélico, nada que reponer, nada que destruir, todo perduraría eternamente. La industria metalúrgica y de otros componentes relacionados con el metal se iría abajo en solo una década. Y el mundo se metería en una crisis mundial debido a que cualquier persona que tuviera cualquier electrodoméstico, coche, moto o armamento o lo que fuera, no habría que reponerlo, porque generalmente todo material que se realiza con materiales destructibles como el acero o el hierro o otros metales, en poco tiempo se oxida, se destruye, se descompone. Entonces pensaron que sería un caos y sería terrible hacer público y patentar ese metal para fabricación de electrodomésticos o de material bélico o de autos o aviones o barcos. Por lo cual pensaron que lo mejor sería no patentarlo, no hacerlo público y guardar silencio, porque habían acabado una guerra que había empezado precisamente en los años 30 con la crisis mundial, y volver otra vez a una crisis de nuevo, si se hacía un material indestructible, sería algo que ya no podía soportar la Tierra. Por otra parte, también entró en juego el Vaticano, como siempre, que veía un peligro para sus negocios financieros, puesto que es, digamos, la religión organizada, en especial el Vaticano, la estafa más grande de la historia del mundo. Un negocio en torno a la religión y a la venta de parcelitas de cielo y a pagar el fuego de purgatorio por un dinero, y etcétera, etcétera. Una serie de rituales, farsas y dogmas que no son bíblicos, naturalmente, platónicos, filosofías hindúes, que se desmoronaría la gente si el negocio de la religión se disolviera. Y otro detalle interesante es el hecho de que pensemos una cosa: un avión de pasajeros, lógicamente, cuando se estrella, y más dos aviones, antes de una hora ya están otros aviones de socorro en la zona de estrellado para recoger a los sobrevivientes o por lo menos investigar los motivos y las causas del estrellamiento. Pero esos dos ovnis con alienígenas estuvieron un par de días y quizás más solos, sin que otros ovnis los recogieran. Es una de las incógnitas que yo en su día revelaré. Porque ya digo, detrás del asesinato del presidente Kennedy hay muchas incógnitas que no quieren revelar. Y yo las revelaré, si Dios quiere, cuando tenga la posibilidad de hablar en los medios de comunicación. Como dije al principio, en el mundo hay muchas incógnitas y misterios y enigmas. Es una mentira. No hay enigmas, no hay misterios. En el mundo, como dije al principio, solo hay fraudes, mentiras, robos, estafas, guerras provocadas, crisis mundial, contaminación mundial y sobre todo ocultación de la verdad. Gracias y hasta la próxima.